Estoy sentado en el pequeño balcón de mi piso en Cuenca, con la mirada perdida en los tejados rojos y las calles estrechas que serpentean bajo el sol de la tarde. El aire huele a pan recién horneado y a jazmín, pero hay una tensión invisible que se siente incluso en esta calma aparente. Siento que estamos en la última hora, el tiempo final se acerca y el mundo a mi alrededor se está desmoronando a una velocidad que asusta. Hace unas semanas, la televisión no hablaba más que de conflictos en Europa del Este, mientras en la radio daban noticias de inundaciones que arrasaban pueblos enteros en Andalucía. Por si fuera poco, en el periódico local leí sobre una ola de corrupción que sacudía los cimientos del ayuntamiento de mi ciudad. Todo encaja con lo que Jesús advirtió: guerras, desastres naturales y un abandono moral que se extiende como un incendio incontrolable. No creo que esto sea para asustar, sino para abrir los ojos. Nadie sabe el día ni la hora exacta de su regreso, pero el Espíritu siempre ha estado trabajando para que los que estamos despiertos entendamos las señales. Y créeme, estas señales están por todas partes. Justo hoy, mientras caminaba por la Plaza Mayor, vi a Marta, mi vecina, con su vestido rojo ceñido que dejaba entrever la curva de su cintura y unos zapatos de tacón que hacían eco con cada paso firme. Lleva un collar de plata sencillo, pero en sus ojos había una mezcla de temor y esperanza que no supe descifrar. Me recordó que no estamos solos en esto. Ella, como muchos, está alerta, preparada para lo que viene. Las guerras aumentan, las alianzas cambian con la rapidez de un chiste malo, y los recursos empiezan a escasear. La gente, aunque busca sentido, a menudo se aleja de la guía de Dios, como quien prefiere un GPS roto antes que pedir indicaciones. Los terremotos, las lluvias torrenciales y los vientos furiosos nos recuerdan que la creación está agitada y que dependemos más que nunca de aquel que la hizo. Pero lo que más me duele es ver la decadencia moral, la ley sin ley, gente que olvida los principios que nos hicieron humanos. La corrupción, el egoísmo y la mentira se pasean por las calles con la arrogancia de un torero en la plaza, mientras la verdad parece ser el toro que nadie quiere enfrentar. Y la decepción, amigo, esa es la trampa más sutil. Falsos profetas, milagros engañosos y predicaciones que suenan más a cuentos de taberna que a palabras divinas. Para no caer, hace falta discernimiento, oración y una fe tan firme como la Sagrada Familia en Navidad. Reconocer estas señales no es para vivir con miedo, sino para despertar, fortalecer la fe y preparar el corazón. Es momento de orar, de buscar a Jesús con toda nuestra alma, de vivir con urgencia y esperanza. Porque la hora final está a la vuelta de la esquina, y cada instante cuenta. Y mientras escribo estas palabras, una pregunta me ronda la cabeza: ¿estás realmente listo para ese encuentro? Porque te aseguro que cuando suene la trompeta, todo cambiará en un instante, pero ¿quién estará preparado para ese momento? Es difícil describir el aire que se respira en estos días en mi pueblo, Villanueva de la Serena, en Extremadura. La gente camina por las calles con una mezcla de rutina y desconcierto, como si algo invisible pesara en sus espaldas. La mayoría parece ajena a lo que ocurre en el alma de nuestro mundo, pero yo siento que estamos en un punto crítico, en el que la condición espiritual de la humanidad se ha deteriorado como nunca antes. Recuerdo una conversación que tuve con Luis, el panadero del barrio, un hombre robusto con manos ásperas y una sonrisa fácil, pero que últimamente anda distante. Me dijo, con un tono casi resignado, que la gente ya no tiene amor, solo interés. Y no le falta razón. En el Evangelio de Mateo, Jesús habló de cómo en los últimos días el amor de muchos se enfriaría, y eso se refleja claramente en la apatía y la indiferencia que veo a diario. La apostasía está por todas partes, es como si muchos hubieran decidido darle la espalda a Dios, no por ignorancia, sino con plena conciencia. Como si dijeran gracias, pero paso. He visto iglesias vacías los domingos, y a personas que se llaman cristianas pero que viven como si Dios fuera un adorno en la estantería, sin mayor importancia. Es como si se hubieran puesto un cartel que dice: aquí no entra la fe verdadera. Y la decepción no se queda atrás. Falsos maestros pululan como moscas en verano, prometiendo milagros y soluciones rápidas, pero dejando a la gente más perdida que cuando llegaron. Es como si vendieran humo en vez de esperanza. Luis me dijo una vez, con una media sonrisa: si la fe fuera un zapato, muchos andarían descalzos.
y no le faltaba razón. La espiritualidad superficial es un problema que no podemos ignorar. Además, la moral está por los suelos. Orgullo, avaricia, lujuria y rebeldía contra los mandatos de Dios dominan las conversaciones y decisiones, como si la ética fuera un lujo del pasado. Es una caída libre hacia el vacío, y solo los que mantienen la mirada fija en Jesús pueden resistir el vértigo. Lo peor quizás sea la apatía espiritual que infecta aún a los que se llaman creyentes. Gente que asiste a misa o a reuniones sin un verdadero compromiso, sin una pasión real. Como si pusieran la fe en piloto automático, esperando que todo se arregle solo. Pero la Escritura es clara, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino. La obediencia y el amor de verdad son indispensables. Todo esto no es para sumirnos en la desesperanza, sino para despertar. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, debe ser un faro en medio de tanta oscuridad. Eso significa que cada uno de nosotros tiene que cuidar su corazón, permanecer firmes, crecer en madurez espiritual y estar alerta. Porque la línea entre los que están preparados y los que se pierden se está haciendo cada vez más evidente. En Villanueva, he visto cómo se separan las aguas entre quienes aman la verdad y quienes prefieren nadar en la confusión. Es un momento para elegir, para decidir a quién seguimos y cómo vivimos. La apostasía, la mentira y la indiferencia no pueden ser nuestro destino. Y mientras cierro los ojos al terminar el día, una inquietud me persigue: ¿qué pasará con aquellos que aún no han despertado? Porque la separación será clara, y no todos estarán listos para el momento que se avecina. ¿Seremos nosotros los que estemos preparados para recibir la llamada? ¿O quedaremos atrás, atrapados en la oscuridad? En la pequeña iglesia de San Bartolomé, en el corazón de Salamanca, la luz de la tarde se colaba a través de los vitrales coloreados, pintando destellos dorados sobre los bancos de madera pulida. Allí, entre susurros y oraciones, comprendí que la iglesia es mucho más que un edificio antiguo, es la novia de Cristo, llamada a la pureza y a la preparación para el gran encuentro. Conocí a Elena, la catequista, una mujer de mediana edad con una presencia serena y una sonrisa que iluminaba cualquier rincón oscuro. Iba vestida con un vestido azul marino que rozaba sus rodillas, combinando con unos zapatos de tacón bajo que le daban elegancia sin perder comodidad. Su collar, un pequeño crucifijo de plata, descansaba sobre su pecho, recordándonos a todos la promesa que nos une. Elena me habló con pasión sobre la santificación, ese proceso de dejar atrás el pecado y abrazar la transformación que el Espíritu Santo obra en nosotros. Me confesó que no era fácil, que requería esfuerzo diario, oración constante y una entrega total. No podemos presentarnos a la boda con el novio con las manos vacías ni el corazón sucio, me dijo, y su voz tenía la fuerza de quien ha luchado y vencido. En estos tiempos de incertidumbre, la urgencia se siente en cada esquina. No hay espacio para la tibieza ni la comodidad espiritual. La novia debe estar atenta, vigilante, cultivando una intimidad profunda con Jesús que la prepare para el momento en que Él regrese. La oración es la herramienta fundamental, una conversación constante, sincera, que fortalece el alma y afina la sensibilidad para reconocer la voz del Espíritu. La adoración también juega un papel esencial. En las noches de vigilia en la iglesia, con velas encendidas y cánticos que llenan el aire, he visto cómo la comunidad se une en un abrazo espiritual que purifica y renueva. Elena me confesó, con un brillo casi travieso en los ojos, que a veces le parece que cuando cantamos, hasta las paredes quieren unirse al coro. Y no es para menos, porque esa adoración es un refugio y una preparación, un recordatorio de que nuestra verdadera casa está en el cielo. Pero la vigilancia no es solo espiritual, también es ética y comunitaria. La novia debe vivir con integridad, resistiendo las tentaciones del mundo y fomentando el amor y la unidad dentro de la iglesia. He visto cómo en las reuniones de la parroquia se habla con franqueza sobre la necesidad de vivir con coherencia, de ser luz en medio de la oscuridad que nos rodea. Lo más hermoso es que esta preparación no es solitaria. La comunidad de creyentes se sostiene mutuamente, se anima, se corrige y crece junta. Elena me contó cómo la amistad en la fe se convierte en un escudo contra la apatía y la duda, y en una fuerza que impulsa a mantenerse firmes. Mientras me despedía de ella esa tarde, con el sol cayendo detrás de la catedral,
tuve claro que la preparación de la Iglesia como novia de Cristo es un llamado urgente y hermoso. Es la historia de amor más grande, donde cada corazón limpio y ferviente es un paso más hacia el encuentro. Pero en medio de esta esperanza, una sombra me inquieta: ¿qué pasará con aquellos que, en medio de la preparación, se dejen engañar por falsas promesas? Porque no todos los pretendientes son auténticos, y la novia debe estar alerta para no caer en trampas que podrían destruir la gran celebración. ¿Quién vigilará esa puerta? ¿Podremos reconocer la verdad a tiempo? La noche había caído sobre el barrio de Lavapiés, en Madrid, tiñendo las calles de sombras y luces intermitentes. Mientras caminaba hacia la plaza, sentí en el aire una mezcla de expectación y misterio, como si algo estuviera a punto de suceder. Era el momento de entender el misterio de la gran sorpresa, el arrebatamiento, ese evento que la Biblia describe con palabras que parecen sacadas de un sueño, pero que para nosotros es la esperanza más viva. Me encontré con Javier, un joven profesor de filosofía, que llevaba una chaqueta de cuero negra, desgastada en los codos, y unos vaqueros ajustados que revelaban su estilo rebelde, pero en sus ojos brillaba una fe profunda, algo que me sorprendió. Javier me explicó que el arrebatamiento es ese instante en que Jesús regresará por su novia, la Iglesia, para llevarnos a su lado, en un vuelo que nadie puede predecir, pero que todos esperamos. La Biblia habla de una trompeta celestial que sonará sin aviso previo, y en un abrir y cerrar de ojos, los creyentes serán transformados, recibiendo cuerpos glorificados e incorruptibles. Imagínate la escena: en una fracción de segundo, personas comunes, como tú y yo, desapareciendo de las calles de Lavapiés, dejando atrás solo el eco de una esperanza cumplida. Javier bromeó diciendo que, si eso pasa mientras estamos en una terraza tomando unas cañas, los que queden tendrán que aprender a hacer tapas solos, y no pude evitar reírme. Pero detrás del humor, estaba la verdad profunda: nadie sabe cuándo será, ni siquiera Jesús lo sabe, solo el Padre. Eso hace que la preparación sea un asunto serio y constante. No podemos andar por la vida confiando en que ya llegará, porque la sorpresa es parte del plan divino. La vigilancia debe ser como la de un guardia en la Puerta del Sol en Nochevieja, siempre alerta, listo para celebrar. El momento del arrebatamiento será una transformación radical. Los cuerpos mortales serán reemplazados por cuerpos gloriosos, libres de pecado, enfermedad y muerte. Es la promesa de una vida nueva, perfecta, junto a Jesús para siempre. La emoción de imaginar ese encuentro me hizo pensar en Elena, Marta, Luis, y en tantos otros que, como yo, esperan con fe y esperanza. Pero la rapidez y lo inesperado del evento también nos advierten: no hay tiempo para dudas ni para dejar para mañana lo que debemos hacer hoy. La preparación espiritual es vital, porque solo los que estén listos serán parte de esa gloriosa novia. Cuando me despedí de Javier, el bullicio de Lavapiés seguía su curso: risas, música, conversaciones cruzadas. Pero en mi corazón resonaba con fuerza la trompeta del arrebatamiento, esa llamada que puede sonar en cualquier momento. Y mientras caminaba hacia casa, una pregunta me golpeó con fuerza: ¿qué pasará con los que se queden atrás? Porque no todos estarán preparados para ese instante. ¿Cómo será el mundo sin la novia? ¿Y qué misterios ocultos se revelarán en ese momento decisivo? Esa incertidumbre es un llamado urgente a vivir con fe, vigilancia y esperanza, porque el arrebatamiento, cuando llegue, cambiará todo para siempre. Las calles de Sevilla, con sus farolas doradas y el aroma a azahar que aún persistía en el aire nocturno, parecían susurrar una advertencia que solo los atentos podían escuchar. Vivir en esta hora final es como caminar por un puente estrecho, donde cada paso debe ser firme y consciente, porque no hay margen para errores ni distracciones. Recuerdo aquel día en el mercado de Triana, cuando me encontré con Carmen, una mujer de unos 40 años, vestida con una blusa blanca que resaltaba su piel morena y una falda larga que se movía con gracia al andar. Llevaba un abanico rojo entre las manos, y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y serenidad. Hay que vivir con urgencia, como si cada instante fuera el último, me dijo mientras me servía unas aceitunas. La urgencia es real, porque la hora final no es un evento lejano, es ahora. Jesús nos advirtió que no sabemos ni el día ni la hora, y eso debe impulsarnos a vivir con vigilancia constante. No se trata de miedo, sino de amor y responsabilidad.
Es como si estuviéramos en una carrera de relevos, y cada uno debe pasar el testigo sin tropezar. Carmen me habló de la importancia de la oración diaria, esa conversación íntima con Dios que fortalece el alma y nos mantiene en sintonía con su voluntad. Si la oración fuera un deporte olímpico, bromeó, yo ya tendría medalla de oro. Pero su broma escondía una verdad profunda: sin oración, la fe se debilita y la vida espiritual se vuelve vulnerable. La confesión y el arrepentimiento son otros pilares esenciales. En estos tiempos, el pecado se cuela en el corazón como un ladrón en la noche, silencioso y peligroso. Reconocerlo, confesarlo y apartarse de él es la llave que mantiene la puerta abierta para la gracia. Como dice la Escritura, si confesamos, somos perdonados y restaurados. Mantener la santidad y la integridad moral es un desafío constante. En una sociedad que muchas veces celebra la ley del más fuerte y la transgresión como norma, ser fiel a Dios es un acto de valentía. Pero Carmen insistía en que la santidad no es una carga, sino un camino hacia la libertad y la verdadera alegría. La evangelización cobra un sentido renovado en esta hora final. Compartir el mensaje de salvación no es solo una tarea, sino una urgencia. Cada palabra, cada gesto puede ser la semilla que transforme una vida y la prepare para el encuentro con Jesús. Si todos nos pusiéramos las pilas, decía Carmen, el mundo sería un lugar menos complicado. Y no podemos olvidar la comunidad. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es el sostén que nos ayuda a no caer en la apatía ni el engaño. El compañerismo, la corrección fraterna y el apoyo mutuo son esenciales para mantenernos firmes. Mientras caminaba hacia el Guadalquivir, con el reflejo de la Giralda iluminada en el agua, sentí que vivir con urgencia y preparación es, en realidad, un regalo. Cada día es una oportunidad para acercarse más a Dios, para amar más y para estar listos. Pero una sombra persistía en mi mente: ¿qué pasará con aquellos que, a pesar de todas las señales y advertencias, elijan ignorar esta llamada? Porque la urgencia no es igual para todos, y el tiempo se acaba. ¿Estaremos nosotros entre los que corran hacia la luz o entre los que se queden en la oscuridad? Esa pregunta me empuja a seguir adelante, con fe y determinación. El sol de la mañana acariciaba las calles empedradas de Ronda, y el aroma a café recién hecho se mezclaba con la brisa que bajaba desde el Tajo, despertando lentamente a la ciudad. En este rincón de Andalucía, donde la historia se siente en cada piedra, comprendí que la preparación para la hora final no es solo una cuestión espiritual, sino también práctica y cotidiana. Me encontré con José, un hombre mayor de barba canosa y ojos vivaces, que regentaba una pequeña librería en la Plaza del Socorro. Vestía una camisa de lino beige y unos pantalones cómodos, con un reloj antiguo colgando de su muñeca derecha, como un recordatorio constante del paso del tiempo. José me habló de la importancia de vivir cada día con intención, sin dejar que la rutina nos adormezca el espíritu. La vida es como un buen libro, dijo sonriendo, y no podemos pasar las páginas sin leerlas, o nos perderemos la historia completa. Sus palabras resonaron en mí, porque la preparación para el arrebatamiento requiere atención plena, sin distracciones ni excusas. La vigilancia espiritual es fundamental. No podemos permitir que la apatía nos invada, ni caer en la comodidad que adormece la fe. José me contó cómo en su juventud había visto a muchos caer en engaños y doctrinas falsas, seducidos por promesas vacías y milagros aparentes. Hay que tener ojos abiertos, como el gato de la librería, bromeó, señalando a un felino perezoso que dormitaba en un estante. La oración constante y la meditación en la palabra son el antídoto contra la confusión y el engaño. José me mostró una vieja Biblia, con las páginas gastadas por el uso, y me dijo que ese libro es la brújula que nunca falla, la luz en la oscuridad. Pero la preparación no es solo individual. José subrayó la importancia de la comunidad, de apoyarnos unos a otros en la fe, de corregirnos con amor y firmeza. Nadie llega solo al final del camino, afirmó con convicción. Y es cierto, porque la Iglesia es como una familia que camina unida hacia la esperanza. Además, José me recordó que la santidad no es un ideal lejano, sino una práctica diaria. Cada decisión, cada pensamiento, puede ser una ofrenda a Dios o un obstáculo en nuestro camino. No es cuestión de perfección, explicó, sino de sinceridad y perseverancia.
Mientras cerraba la librería, el sol ya iluminaba el puente nuevo, y sentí que cada día es una invitación a vivir con propósito, a no perder de vista la promesa del encuentro con Jesús. Pero en medio de esta claridad, una inquietud surgió en mí: ¿qué misterios y desafíos nos esperan en ese instante final? Porque aunque la preparación es vital, el arrebatamiento guarda secretos que aún no se han revelado. ¿Estaremos listos para enfrentar lo desconocido? Esa pregunta quedó flotando en el aire, como un eco que invita a la reflexión profunda. El sol comenzaba a ocultarse tras las sierras que rodean el pueblo de Albarracín, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Caminaba por sus callejuelas estrechas, empedradas y llenas de historia, cuando me crucé con Sofía, una joven artista que pintaba al óleo en una pequeña terraza, con su cabello suelto, ligeramente despeinado por la brisa, y un vestido blanco vaporoso que rozaba suavemente sus tobillos. Sus pies descalzos descansaban sobre un cojín, mientras unos pendientes de plata con forma de hoja brillaban a la luz del atardecer. Sofía me habló de la importancia de vivir con un corazón abierto, vigilante y lleno de fe, porque la hora final no solo exige preparación externa, sino una transformación profunda que solo el Espíritu puede lograr en nuestro interior. Es como preparar un lienzo para la obra maestra, me dijo: sin una base sólida, el cuadro se desmorona. En Albarracín, la comunidad se reúne a menudo para compartir, orar y apoyarse mutuamente, conscientes de que la vigilancia no es un acto solitario. Sofía me contó que la iglesia local se esfuerza por mantener viva la llama de la fe, resistiendo la apatía que tantas veces acecha incluso a los más devotos. Pero también habló de los peligros que acechan, las falsas enseñanzas, los engaños sutiles que pueden infiltrarse como sombras en un cuadro tan hermoso. No todo lo que brilla es oro, me advirtió con una sonrisa melancólica, y no toda doctrina lleva a la luz. Me confesó que para ella, la oración es como una paleta de colores, que le da vida y profundidad a su fe, permitiéndole discernir con claridad lo que viene de Dios y lo que no. Sin oración, la vida espiritual se vuelve un dibujo sin color, explicó con pasión. Mientras la noche caía y las primeras estrellas aparecían, sentí que la preparación para el encuentro con Jesús es un arte delicado, que requiere paciencia, entrega y sobre todo, amor. La iglesia como novia debe ser pura y lista, no solo en apariencia, sino en esencia. Antes de despedirme, Sofía me lanzó una pregunta que quedó flotando en el aire, como un pincel que aún no ha tocado el lienzo: ¿estamos dispuestos a dejar que Dios pinte en nosotros su obra maestra, incluso cuando eso signifique borrar partes que nos gustan? Esa pregunta me acompañó mientras caminaba entre las sombras de Albarracín, recordándome que la verdadera preparación exige entrega total, y que el misterio del arrebatamiento es solo el comienzo de una historia que aún está por escribirse. ¿Seremos capaces de confiar plenamente y dejar que Dios transforme cada rincón de nuestro ser? La brisa marina acariciaba mi rostro mientras caminaba por el paseo de la Barceloneta, con el Mediterráneo extendiéndose a mi derecha como un espejo infinito. Las risas de los turistas se mezclaban con el sonido de las olas, pero en medio de ese bullicio, sentía una llamada silenciosa que me urgía a vivir con una fe despierta y un corazón preparado para la gran hora. Allí me encontré con Raúl, un joven pescador del barrio, de piel tostada por el sol y manos fuertes que hablaban de años de trabajo en el mar. Vestía una camisa de lino azul celeste remangada y unos pantalones cortos de tela ligera, con unas sandalias gastadas que parecían contar historias de 1000 caminos. Su mirada, sin embargo, era la de alguien que ha enfrentado tormentas internas y ha encontrado luz en la fe. Raúl me habló con sencillez y convicción sobre la importancia de resistir las tentaciones de este mundo que nos distraen y alejan de la verdad. El mar puede ser traicionero, dijo señalando las olas, igual que la vida, pero quien conoce bien sus aguas sabe cuándo es momento de remar fuerte y cuándo esperar con paciencia. Me contó que en su familia, la oración es tan natural como respirar, un hábito que les ha sostenido en tiempos difíciles y que les mantiene firmes frente a la creciente confusión espiritual que nos rodea. Sin oración, la fe se vuelve como una barca sin timón, afirmó con firmeza. También me habló de la comunidad en la iglesia de San Pere, donde se esfuerzan por mantener la vigilancia espiritual, ayudándose unos a otros a no caer en la apatía ni el engaño. Somos como una red de pescadores, explicó, cada uno sostiene al otro para que ninguno se pierda en las profundidades.
Raúl enfatizó la urgencia de vivir cada día con propósito, de ser testigos valientes en medio de un mundo que a veces parece perdido en la oscuridad. No podemos esperar a que otros hagan el trabajo, dijo, la fe es acción, es luz que se enciende y se comparte. Mientras el sol se escondía tras el horizonte y las primeras luces de Barcelona comenzaban a brillar, sentí que la invitación a la preparación es también un llamado a la valentía y a la perseverancia. Pero una pregunta quedó resonando en mi mente, como el eco de una campana lejana: ¿qué sacrificios estaremos dispuestos a hacer para mantenernos firmes cuando la tormenta espiritual arrecie con más fuerza? Porque la hora final no solo exige vigilancia, sino también coraje para enfrentar lo desconocido. ¿Estaremos listos para esa prueba? En la tranquila plaza de Pedraza, bajo la tenue luz de faroles antiguos que lanzaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra, me senté a conversar con Isabel, una mujer de cabello oscuro recogido en un moño cuidado, vestida con una blusa de encaje color marfil que dejaba entrever sus hombros y una falda larga que acariciaba suavemente sus tobillos. Sobre sus muñecas, pulseras de plata con pequeños detalles grabados reflejaban la luz con delicadeza, añadiendo un toque de elegancia discreta y sensual. Isabel, con su voz cálida y pausada, me habló sobre la importancia de la esperanza en estos tiempos tan inciertos. La esperanza es como una llama que nunca debe apagarse, me dijo, porque es la fuerza que nos sostiene cuando el mundo parece desmoronarse. Me contó cómo, en su comunidad, la fe se vive con un compromiso profundo, una entrega total que va más allá de las palabras y se manifiesta en acciones concretas: ayudar al prójimo, mantener la pureza del corazón y perseverar en la oración y el estudio de la palabra. Isabel me confesó que la preparación para el encuentro con Jesús es un camino que exige sacrificio y renuncia, pero que también está lleno de paz y gozo auténtico. No es un peso, sino un privilegio, afirmó, mientras sus ojos brillaban con una luz que parecía venir de otro mundo. Mientras hablábamos, la brisa fresca acariciaba suavemente su cuello descubierto, y su perfume, una mezcla sutil de jazmín y azahar, llenaba el aire con una fragancia que parecía envolvernos en un aura de misterio y esperanza. Pero no todo era tranquilidad. Isabel también advirtió sobre la necesidad de estar alerta ante las fuerzas que buscan distraernos y alejarnos del camino. La batalla es real y constante, dijo con seriedad, pero no estamos solos. Al despedirme, una última pregunta quedó en mi mente, pesada y urgente: ¿cómo mantener viva esa esperanza cuando las sombras se ciernan con mayor intensidad? Porque la hora final será también un tiempo de pruebas, y solo quienes sostengan la llama podrán iluminar la oscuridad que vendrá. Esa noche, mientras las estrellas vigilaban desde lo alto, entendí que la esperanza es el ancla del alma, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, aunque el final parezca incierto y el camino oscuro. Y sin embargo, una pregunta más profunda me atormentaba: ¿qué secretos guarda el final de esta historia? ¿Y quién tendrá el valor de descubrirlos? La madrugada cubría las calles silenciosas de Salamanca cuando me encontré nuevamente frente a la imponente fachada de la universidad, sus piedras centenarias testigos mudos de siglos de conocimiento y misterio. La bruma envolvía las farolas, creando un halo casi etéreo, y en ese instante comprendí que estábamos al borde de algo mucho más grande de lo que podíamos imaginar. Recordé a todos aquellos con los que había compartido caminos y palabras: Marta en Cuenca, Luis en Villanueva, Elena en Salamanca, Javier en Lavapiés, Carmen en Sevilla, José en Ronda, Sofía en Albarracín, Raúl en Barcelona, e Isabel en Pedraza. Cada uno, con sus historias y luchas, reflejaba una verdad inmutable: la preparación para la hora final es un llamado urgente, apasionado y lleno de esperanza, pero también envuelto en misterio y desafío. Mientras caminaba por la Plaza Mayor, noté cómo el silencio de la noche parecía anticipar el clímax de una historia que aún no se revelaba por completo. La promesa del arrebatamiento, la transformación súbita, la separación definitiva entre la luz y la oscuridad, todo se acercaba con una intensidad imposible de ignorar. Pero entonces, una sombra atravesó mi mente, oscura y profunda: ¿qué pasaría si, en ese instante decisivo, alguien entre nosotros hubiera elegido un camino distinto? ¿Qué secretos ocultos podrían salir a la luz cuando la novia se encuentre frente a su esposo? ¿Y qué destino aguarda a aquellos que no estén listos para el encuentro? Sentí un escalofrío recorrer la espalda mientras una figura envuelta en sombras se desvanecía entre los arcos de la universidad,
dejando tras de sí una sensación de incertidumbre y peligro inminente. El aire parecía susurrar una advertencia: la hora final no solo traerá liberación y gloria, sino también revelaciones que pondrán a prueba nuestra fe hasta el límite. Y así, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, supe que esta historia no había hecho más que comenzar. La gran pregunta seguía ahí, latente y poderosa: ¿estás realmente preparado para lo que está por venir? Porque cuando la trompeta suene, no habrá vuelta atrás. Y en ese momento, solo los vigilantes, los puros y los fieles podrán decir con certeza que están listos para encontrarse con Jesús y entrar en la eternidad. La última página está por escribirse, y el misterio aguarda a quienes tengan el valor de buscar la verdad hasta el final.